millonarios, bienvenidos una vez más a Anécdotas Millonarias, el canal donde exploramos el origen de las compañías que revolucionaron industrias completas y construyeron imperios capaces de marcar generaciones. Hoy viajaremos a conocer la historia de Sega, una empresa que comenzó fabricando máquinas recreativas y terminó convirtiéndose en uno de los nombres más influyentes del entretenimiento digital. En este video recorreremos su fundación, sus años de expansión, sus batallas en el mundo de las consolas, sus decisiones arriesgadas y su transformación estratégica. Veremos fechas clave, personajes fundamentales y datos curiosos que muestran cómo una empresa puede reinventarse frente a la competencia global. La historia de Sega no comienza en Japón, sino en Estados Unidos. En 1940, Martin Bromley, Irving Bromberg y James Humpert fundaron Standard Games en Honolulu, Hawái. El objetivo era suministrar máquinas recreativas a bases militares estadounidenses en el Pacífico. En 1951 la empresa cambió su nombre a Service Games. Este nombre más tarde daría origen a la abreviatura Sega. En 1954 Service Games trasladó operaciones a Japón, enfocándose en el mercado local de entretenimiento mecánico. Japón vivía una etapa de reconstrucción económica y los salones recreativos empezaban a ganar popularidad. En 1960 ocurrió un momento clave en Service Games. Se dividió por problemas legales en Estados Unidos. Sin embargo, sus operaciones japonesas continuaron activas bajo nuevas estructuras corporativas. En 1965 Service Games se fusionó con Rosen Enterprises, compañía fundada por David Rosen. De esta unión nació oficialmente Sega Enterprises. Ltd. En David Rosen se convirtió en una figura central en la consolidación de la marca. Bajo su liderazgo, Sega se enfocó en máquinas recreativas innovadoras. En 1966, Sega lanzó Periscope, una máquina arcade electromecánica que simulaba submarinos. Este producto fue un éxito internacional y ayudó a posicionar la marca fuera de Japón. Dato curioso, Millonarios en Periscope utilizaba efectos de sonido avanzados para su época, y fue uno de los primeros juegos en costar 25 centavos por partida en Estados Unidos. En 1969 la empresa fue adquirida por Golf en Western Industries. Este movimiento integró a Sega en un conglomerado internacional. En 1973, Sega enfrentó una crisis económica vinculada al mercado del petróleo. La compañía respondió diversificando su catálogo de arcades. En 1976 lanzó Heavyweight Champ, uno de los primeros videojuegos de boxeo. La transición hacia tecnología electrónica comenzaba a tomar forma. En 1982, Sega presentó Zaxxon, un arcade con perspectiva isométrica que destacó por su innovación visual. En 1983, Sega ingresó al mercado doméstico con la SG-1000EN, el país de japonés. Mismo año, la industria global sufrió un colapso comercial, especialmente en Estados Unidos. En 1984, Golf Western vendió la división norteamericana de Sega. La compañía japonesa pasó a estar controlada por un grupo de inversionistas liderado por David Rosen y Hayao Nakayama. Hayao Nakayama asumió un rol determinante en la reestructuración corporativa. En 1985 Sega lanzó la Mar III en Japón, que luego sería conocida en Occidente como Master System. Esta consola compitió directamente con Nintendo en el mercado internacional. Aunque tuvo éxito en Europa y Brasil, en Japón y Estados Unidos enfrentó fuerte competencia. En 1988, Sega lanzó en Japón la Mega Drive. En 1989 la consola llegó a Estados Unidos bajo el nombre de Sega Genesis. Este sistema marcó el inicio de una intensa rivalidad con Nintendo. En 1991 Sega presentó a Sonic the Hedgehog como mascota oficial. El personaje fue diseñado para transmitir velocidad y actitud moderna. El lanzamiento de Sonic the Hedgehog en 1991 impulsó ventas de Genesis y consolidó la identidad juvenil de la marca. Dato curioso, en Sonic fue creado por Yuji Naka, Naoto Oshima y Hirokazu Yasuhara como respuesta estratégica a Mario en 1992. Sega amplió su presencia global con campañas publicitarias agresivas que resaltaban potencia técnica. En 1994 la empresa lanzó Sega Saturn en Japón. Esta consola apostaba por gráficos avanzados en 2D y 3D. En 1995 Saturn llegó a Estados Unidos con un lanzamiento anticipado que tomó por sorpresa a minoristas. La estrategia generó confusión en el mercado. Ese mismo año Sony entró con PlayStation, intensificando la competencia. En 1996, Sega enfrentó dificultades financieras derivadas de decisiones estratégicas complejas y altos costos de desarrollo. En 1998, Sega lanzó en Japón la Dreamcast. Este sistema incorporó módem para juego en línea, una función adelantada a su tiempo. En 1999, Dreamcast llegó a Estados Unidos con gran expectativa inicial. Las ventas iniciales fueron fuertes, pero no lograron sostenerse frente a PlayStation 2. En el año 2000, Sony lanzó la PlayStation 2,
una consola que no solo ofrecía gráficos avanzados, sino también reproducción de DVD. Esta característica atrajo a millones de consumidores que buscaban entretenimiento multifuncional. La llegada de PlayStation 2 impactó directamente las ventas de Dreamcast. Sega ya había invertido enormes recursos en desarrollo y marketing, por lo que la situación financiera comenzó a volverse crítica. En enero de 2001, Sega anunció oficialmente que dejaría de fabricar consolas. La Dreamcast sería su última plataforma propia. Este anuncio marcó el cierre de una era iniciada con la SG-1000EN 1983. Ese mismo año 2001, Sega inició su transformación hacia desarrolladora third party, lo que significa que comenzaría a crear videojuegos para consolas de otras compañías, incluyendo Nintendo, Sony y Microsoft. Dato curioso, millonarios, el anuncio del retiro del hardware sorprendió al mundo, ya que Sega había sido una de las marcas más reconocidas en la guerra de consolas de los 90. En 2003, Sega se fusionó con Semi Corporation, una empresa japonesa enfocada en máquinas pachinko. La nueva entidad pasó a llamarse Sega Sammy Holding. Esta fusión permitió estabilizar finanzas y diversificar ingresos. La unión con Semi no significó el fin de la creatividad. Al contrario, Sega comenzó a fortalecer franquicias clásicas en múltiples plataformas. En 2005, Sega lanzó títulos multiplataforma de Sonic, buscando recuperar relevancia global. Aunque algunas entregas recibieron críticas mixtas, la mascota seguía siendo un símbolo fuerte de la marca. En 2006, Sega celebró el 15 aniversario de Sonic con nuevos proyectos y colaboraciones. En 2008, la compañía reforzó su división de arcades en Japón, manteniendo presencia en entretenimiento físico. A pesar del auge de consolas domésticas, los centros recreativos seguían siendo parte esencial de la cultura japonesa. En 2010, Sega continuó expandiendo franquicias como Yakuza, conocida en Japón como Ruga Gotoku. Esta saga aportó narrativa madura y ambientación urbana detallada. Dato curioso, Sega fue pionera en integrar funciones en línea en Dreamcast en 1998, años antes de que el juego en línea se volviera estándar en consolas domésticas. En 2013, Sega adquirió Atlus, estudio responsable de la serie Persona. Esta adquisición fortaleció su catálogo de juegos de rol japoneses y amplió su influencia creativa. En 2014, Sega reestructuró operaciones occidentales para enfocarse en franquicias rentables y reducir costos. En 2015, la empresa anunció una estrategia centrada en calidad sobre cantidad, priorizando proyectos sólidos en lugar de lanzamientos masivos. En 2016, Sega celebró su legado arcade, relanzando clásicos en formato digital para nuevas generaciones. En 2017, Sonic volvió a recibir reconocimiento positivo con Sonic Mania, proyecto que recuperó el estilo clásico en 2DS. Este lanzamiento mostró que escuchar a la comunidad podía revitalizar una franquicia histórica. En 2018, Sega conmemoró 60 años desde los orígenes de Service Games en 1951 Han. La empresa recordó su evolución desde máquinas mecánicas hasta videojuegos modernos. En 2020, la compañía celebró 6 décadas de trayectoria corporativa, destacando innovación en arcades, consolas y desarrollo multiplataforma. Ese mismo año 2020 lanzó Yakuza Like a Dragon en mercados internacionales, ampliando la presencia global de la saga. En 2021, Sega anunció inversiones estratégicas en desarrollo digital y colaboraciones internacionales. En 2022, Sonic regresó al cine con Sonic the Hedgehog 2, fortaleciendo su presencia fuera del videojuego. La expansión multimedia confirmó que Sega entendía el valor de sus propiedades intelectuales. En 2023, Sega continuó fortaleciendo su división europea y japonesa con nuevas entregas de Persona y Yakuza. Millonarios, aquí encontramos una enseñanza poderosa en K1, que Sega dejó de fabricar consolas en 2001, no desapareció, transformó su modelo, redujo riesgos asociados a hardware y aprovechó su talento creativo. Dato curioso, Dreamcast fue la primera consola con navegador web integrado y juego en línea de fábrica. Una idea que hoy parece común, pero que en 1998 era revolucionaria. Otra curiosidad interesante es que Sonic fue diseñado inicialmente con colores brillantes para resaltar en pantallas de tubo y atraer atención inmediata en tiendas. La rivalidad entre Sega y Nintendo en los 90 cambió la industria para siempre. Campañas publicitarias agresivas, innovación técnica constante y competencia creativa impulsaron avances que beneficiaron a jugadores en todo el mundo. Hoy Sega no fabrica consolas, pero su influencia sigue presente en estudios internos y externos. Sega también mantiene presencia en máquinas recreativas modernas en Japón, donde los arcades siguen siendo espacios sociales importantes, desde 1940 con Standard Games, pasando por 1965 con la fundación formal de Sega Enterprises. Hasta la decisión estratégica de 2001 de abandonar el hardware, la empresa ha atravesado transformaciones profundas. Millonarios, si analizamos su recorrido completo, vemos innovación constante, riesgos audaces y cambios estructurales que marcaron generaciones enteras.
desde Periscope en 1966 hasta Dreamcast en 1998 y su etapa third party después de 2001. Sega ha sido protagonista clave del entretenimiento interactivo. Hoy forma parte de Sega Sammy Holdings y continúa produciendo videojuegos reconocidos mundialmente. La lección final es clara. No todas las batallas se ganan, pero las empresas que aprenden y se transforman pueden encontrar nuevos caminos hacia el éxito. Si esta historia les inspiró, denle un like a este video para que más millonarios conozcan cómo se construyen imperios del entretenimiento digital. Suscríbanse a Anécdotas Millonarias y activen la campana para no perderse ninguna historia de compañías que cambiaron industrias completas. Y comenten aquí abajo, millonarios, qué empresa o personaje les gustaría que analicemos en el próximo video. Nos vemos en el siguiente episodio, donde seguiremos explorando el origen y la evolución de las marcas que dejaron huella en el mundo empresarial y creativo.